de lo que es esta clase que nos está reuniendo, que es sexualidad humana, trastornos. Vamos a compartir. Carmen, Sí, doctora. tu pantalla sale en mi cámara, en mi lap. No lo entiendo, doctora. Tu imagen con tu cámara, el teléfono, el micro, todo aquello está en mi pantalla y no la puedo retirar. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Bien. Como decía, el tema que nos reúne es la sexualidad humana y como tal, nosotros vemos que es parte eh, de nuestra vida desde que nacemos. Tenemos una serie de comportamientos que nos van demostrando o van mostrando lo que somos, ¿no? La sexualidad humana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Vamos a ver que abarca el sexo, las identidades y los roles de género. Tenemos el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. La sexualidad humana también es la manera en que cada individuo, ya sea hombre o mujer, vive su sexo en relación con el entorno, es decir, con su medio sociocultural que lo rodea. Y en el estudio pues, de la sexualidad hay implicadas una serie de ramas del saber, como son pues, la medicina, la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, todas aquellas que tienen que ver con el ser humano. También un concepto muy importante que hay que tener en cuenta, según la Organización Mundial de la Salud, es la salud sexual. Así como hay salud mental, hay la salud sexual, que también es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Esto va a requerir un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y de violencia. Entonces, parte muy importante de lo que es la práctica o la realización de nuestra sexualidad es la salud mental. Ahora, en toda la historia, eh, siempre ha habido la inquietud por la sexualidad. Entonces, tenemos pues que dentro de lo que es el ámbito mundial, tenemos que en el año 1840 al 39, que es la fecha de nacimiento en la fecha que Karl Graf Ebing nació y murió en el 39, ¿no? Él era un psiquiatra alemán que estudió las perversiones sexuales.
estudió las psicopatías sexuales y las parafilias. Luego tenemos a Havelock Ellis, también es un médico sexólogo, activista británico de la misma época, ¿no? Que atendió y escribió mucha sexualidad, temas relacionados con ella y su entorno. También estudió sobre el uso de las drogas psicodélicas, en el caso de la mescalina. Luego tenemos a Sigmund Freud, ¿no? Que es un médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis. Una de las formas de manejo de los problemas psicológicos, ¿no? Mediante el psicoanálisis. Él describió la vida psíquica inconsciente para explicar el comportamiento humano. Luego tenemos a Alfred Kinsey, ¿no? Fue uno de los estudiosos quien sienta las bases de la sexología científica al publicar un famoso informe en el año 49 que constituye pues, un análisis objetivo del comportamiento sexual de los grandes grupos humanos en los Estados Unidos. Él estudió pues, el comportamiento sexual del hombre y de la mujer y sacó a la luz comportamientos que se consideraban pues, marginales o inmorales. Él decía pues que en su estudio un 60% de hombres y un 33% de mujeres habían participado en alguna oportunidad, habían tenido prácticas homosexuales. Hasta la actualidad ha creado mucha controversia, son sus puntos de vista y formas de manejo y de exposición del comportamiento tanto del hombre como de la mujer sigue siendo controversiales, ¿no? Posteriormente, William Masters y Virginia Johnson, que un médico ginecólogo y ella una sexóloga, era una pareja de esposos, y ahí escribieron sobre la respuesta sexual humana. Entonces, ellos tuvieron mucha implicancia en lo que es el manejo de lo que es la respuesta sexual. Y decían pues que esta tenía 5 fases, ¿no? Una fase de deseo, una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y una fase de resolución. Entonces, esta forma de ver lo que es la sexualidad es un tema que abarca pues una serie de disciplinas de lo que es la medicina. En nuestro medio estuvieron pues entre otros, ¿no? Porque hay muchos estudiosos a partir de lo que es el estudio que venía de afuera. Tenemos a Carlos Alberto Seguín, ¿no? Y al doctor Humberto Rotondo. Ellos fomentaron el interés de los profesionales de la salud en el dominio de la sexualidad humana y actualmente pues han surgido muchos cursos universitarios, principalmente y en los programas de medicina y de psicología, que abordan el tema de una perspectiva multidisciplinaria. El doctor Seguín es un médico peruano, ¿no? Se dedicó a estudiar y a tratar aspectos de la sexualidad en los seres humanos. Publicó sobre psicoterapia, donde expone las bases de la psicoterapia y destaca pues la función del lenguaje, ¿no? Como un eje del manejo terapéutico de lo que son los problemas que aquejaban a las personas. Luego tenemos al doctor Humberto Rotondo, también un médico psiquiatra, formador de muchos profesionales médicos y psiquiatras, y él hizo
desarrollo profesional en el Hospital Hermilio Valdizán, ¿no? Donde pues ahí desarrolló todo lo que es la parte psiquiátrica y el enfoque sobre los problemas de la sexualidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 75 decía que la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces vemos pues que aquí hay una forma de ver el aspecto de la salud sexual como algo inherente a todo lo positivo que eh, sirvan como potenciadores, ¿no? De la personalidad y la comunicación en todos los ámbitos del ser humano. Entonces, también justamente eh, en lo que concierne al concepto de sexualidad sana, hay tres elementos básicos para poder nosotros considerar esto como que hay una buena salud sexual, ¿no? Y tenemos que ver con lo que es la aptitud. Y la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. La ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Y la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. Como vemos estos tres aspectos o elementos básicos, vamos a ver más adelante cómo, ¿no? Van a influir negativamente en lo que viene a ser una sexualidad sana, ¿no? La aptitud, la ausencia de temores y la ausencia de trastornos orgánicos. Muy importante para lo que es lo que corresponde a ver la salud sexual. Y una de las formas de manejar lo que es este tipo de situaciones que pueden afectar la salud sexual, tenemos que ha sido considerado en un manual, ¿no? Un manual de diagnóstico psiquiátrico 4, que va a agrupar este tipo de trastornos en tres grupos, ¿no? Tenemos un trastorno de la identidad sexual, tenemos las parafilias y tenemos las disfunciones sexuales. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el comportamiento sexual es una de las áreas de la conducta humana en la que es más difícil establecer el límite entre lo normal y lo patológico, dado que como son situaciones íntimas, situaciones muy privadas, muchas veces se desarrollan y cuando salen o trastocan lo que es el ámbito personal o privado, ¿no? Salen a la luz, pueden ser vistas como lo que en realidad puede estar ocurriendo, un trastorno en la esfera sexual. En el caso de lo que es los trastornos sexuales, eh, vamos a ver que eh, el trastorno fundamental que vamos a encontrar aquí es que hay una incongruencia entre lo que es el sexo anatómico y la identidad sexual. Ahora, la identidad sexual
es la conciencia, ¿no?, de ser un hombre o ser una mujer, como lo que nosotros visualizamos en el reflejo eh, que quisiéramos tener de lo que sentimos verdaderamente. Entonces, para poder evidenciar lo que es eh, un trastorno de la identidad sexual, es cómo nos vemos, ¿no? Cómo sentimos y cómo quisiéramos reflejar nuestro sentir. Dentro de lo que es la identidad sexual también, eh, hay que hacer una eh, forma de llegar a el diagnóstico que nos pueda poner frente a lo que estamos teniendo con nuestro paciente, es que hay que tener hay que cumplir ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el criterio A, ¿no? Donde debe evidenciarse que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. Es primero. Criterio B, debe existir pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual, ¿no? Un criterio C, ¿no? Que es el diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, por ejemplo, el síndrome de insensibilidad de los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Que esto viene a ser por un problema congénito, ¿no? Un problema de tipo donde los bebés nacen con un trastorno que incluye genitales ambiguos, por ejemplo, en las niñas y en los varones, un pene de mayor tamaño, ¿no? Entonces, si hubiera alguno de estos problemas que son médicos, en realidad no va a ser posible decir que estamos frente a un cuadro de trastorno de identidad. Y un criterio D o 4, el trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Entonces, tenemos pues que ver aquí que para tener o llegar a ese diagnóstico se debe cumplir con estos criterios, ¿no? Para poder tener en cuenta que podemos estar frente a uno de ellos. Entonces, para nosotros decir que estamos en el criterio eh, A, que es el deseo persistente, ¿no? De que el individuo se identifica de un modo persistente con el otro sexo. Aquí vemos que un deseo intenso de pertenecer al otro sexo, lo que se revela por un afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico, ya sea mediante un tratamiento hormonal o un tratamiento quirúrgico. En el caso de los niños, en los casos de los niños, esto a veces se va manifestando desde muy pequeños, ¿no? Y en la adolescencia va teniendo un comportamiento hasta que en la adultez ya se hace más evidente. En los adolescentes y adultos, el trastorno se va a manifestar por síntomas como un deseo firme de ser considerado como del otro sexo, ¿no? Para lo cual adoptan el comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Entonces vamos a ver un comportamiento bastante evidente del sexo contrario, un deseo de vivir o de ser tratado como si fuese del otro sexo y la convicción de que ellos experimentan las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo, ¿no? Entonces,
vamos a ver que persistentemente ellos van a desear o se ven como el otro sexo. Un criterio B, ¿no? En cual en los varones hay sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o que estos más adelante van a desaparecer, que sería mejor no tener pene o sentimientos de rechazo a los juguetes, juegos y actividades propios de los niños. Y en las niñas hay un rechazo al orinar en posición sentada, sentimientos de tener o presentar en un futuro un pene, en el anhelo de no querer poseer senos ni tener la menstruación. Hay aversión hacia la ropa femenina. Es el criterio B. El criterio C, hemos dicho que es si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, ¿no? Lo que hemos mencionado, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o hiperplasia suprarrenal congénita, no pueden ser considerados como trastornos de la identidad. Y un criterio D, cuando el trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de las otras áreas importantes de su actividad. En función de la edad del individuo, el diagnóstico será clasificado pues, como trastorno de la identidad en niños o trastorno de la identidad en adolescentes o en los adultos. En el caso de individuos sexualmente maduros, hay que especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno, ¿no? Las patologías que se puedan presentar dentro de lo que dentro de la que es esta esfera es bastante amplio y hay que manejarlos de una manera en la que podamos darle la suficiente tranquilidad, ¿no? Para poder determinar en qué, bajo qué situación está. Vamos a ver que estas personas que están bajo este problema de identidad sufren pues una serie de eh, molestias, ¿no? Eh, de cómo los miran, cómo los ven, y ellos eh, con este problema que les aqueja, se aíslan socialmente. Van a presentar una merma, una disminución en su autoestima y debido a esto pueden presentar síntomas de ansiedad y de depresión. Son pacientes o personas que fácilmente, dado la poca autoestima que tienen y el sentirse a veces rechazados por sus mismas familias, optan por un camino más sencillo, que es la prostitución, ¿no? Y siendo fáciles de muchas veces situaciones que viven al margen de, al margen de la ley o de las buenas costumbres, por decirlo de esa manera, ¿no? También son frecuentes los intentos de suicidio y trastorno por abuso de sustancias psicoactivas. ¿Y cómo se va a manejar esto? El tratamiento es difícil, ¿no? Y pocas veces se ve coronado con éxito. Si lo que se busca como meta es que la persona afectada reasuma su identidad y el rol sexual que le corresponde. Sin embargo, se puede aliviar los síntomas concomitantes y ayudar a los pacientes a que se sientan mejor con el rol sexual que adopten. Para esto, pues, el manejo tiene que hacerse en forma conjunta, ¿no? Muchas veces eh, no se logra que se vea como el rol que sexualmente, con el que sexualmente ha nacido. Pero, sin embargo, es posible mediante apoyo tanto de la familia, de los grupos de apoyo,
¿no? Es posible de que se le haga entender de una manera, digamos, dándole apoyo. Es posible que puedan mantenerse o manejarse de una manera en que no se ponga en peligro su integridad. También hay casos, ¿no? En los cuales, muy pocos, en los cuales se ha podido hacer el cambio quirúrgico de su sexo, pero son, digamos, muy escogidos, donde tiene que haber un estudio profundo en la esfera psicológica, familiar, y que prácticamente no haya otra opción más que el manejo quirúrgico. De tal manera que eh, muchas veces este comportamiento no es posible eh, solucionarlo. Luego tenemos otro de los puntos de estos trastornos, que son las parafilias, ¿no? Y las parafilias se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos de cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o niños o personas que no consienten y que por lo tanto se consideran desadaptativas, ¿no? Pues van a dañar la calidad de vida del individuo y o de las personas que se relacionan con él. Entonces, eh, vamos a ver que las parafilias o las, los trastornos sexuales en esta esfera eh, son de diferentes tipos, ¿no? Hay una de ellas, por ejemplo, que es el exhibicionismo, y es una conducta que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona de forma espontánea y sucesiva. Aquí nosotros vamos a ver que esto suele predominar en niños y en adolescentes, como máximo a los 20, 30 años, ¿no? Y se da con más frecuencia en hombres y se realiza pues en lugares públicos. Eh, Muchas veces se ha descrito a estas personas como tímidas, como retraídas, eh, dependientes, ¿no? Y que van a manifestar van a manifestar su satisfacción o su excitación al demostrar sus genitales dirigidas ya sea en público, en algún lugar donde hacen sus apariciones. Ese es el caso, pues, de el exhibicionismo. Ahora, una característica de estas parafilias, ¿no? Es que deben tener un lapso persistente de unos 6 meses, ¿no? En los cuales el sujeto, ¿no? Puede estar exhibiendo o realizando este tipo de, de práctica, ¿no? De una manera en el cual eh, ya está produciendo algún tipo de malestar. Entonces, otra de las cosas que eh, realizan los parafílicos eh, es que su conducta no la consideran ellos patológica, ¿no? Ellos creen que básicamente es una incomprensión de los demás y les va a llevar a que posteriormente
ellos puedan tener muchos problemas en en su vida, ya sea social, familiar, conyugal, ¿no? Que eh, los van a muchas veces a ser eh, apresados, ¿no? Y sujetos de problemas de tipo legal. Em, Vamos a ver también que generalmente las víctimas, ¿no? Las víctimas de estos sujetos, en el caso del exhibicionismo, es básicamente dirigido a a las mujeres, ¿no? Y también a los niños. Estos sujetos muchas veces también, como les mencionaba, son apresados, y ahí es donde empieza el problema, que la familia no era consciente o no tenía conocimiento de estos casos, y por los problemas legales del apresamiento y todo esto, son son sujetos de ya conocimiento por parte de ellos. Y luego viene otra parafilia, ¿no? También muy es conocida, que es el voyeurismo, que caracteriza por la excitación de una persona al contemplar a personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. El riesgo de ser descubierto actúa como un potenciador de la excitación. Esto también comienza en la adolescencia, ¿no? Pudiendo ser pasajero o crónico, y también su personalidad suelen ser tímidos y con cierta dificultad para iniciar o mantener relaciones de pareja. Ahora, otro punto, ¿no? Otro punto importante también es otro tipo de parafilia, eh, y este consiste en la excitación erótica a través del rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Eso es muy importante. Estas actividades se suelen realizar generalmente en lugares públicos y pueden ser pues el metro, ¿no? Las discotecas, el autobús, y en el caso nuestro, ¿no? Dentro de nuestras costumbres, muy conocido era los casos de froturismo en la procesión, donde la gente iba muy pegada una a la otra mientras había las procesiones, ¿no? El froturismo va acompañado de masturbación ante el recuerdo y afecta a hombres entre 15 y 20 años. Aquí vemos pues en esta imagen, ¿no? Las personas rozándose, muy evidente. Otro tipo de parafilia, ¿no? Es el fetichismo. El fetichismo eh, es la persona que se excita observando y manipulando los objetos inanimados como ropa interior femenina, ¿no? Que, suelen masturbarse mientras tocan las prendas en cuestión. Suelen ser hombres generalmente heterosexuales. Dentro de estas podemos definir el fetichismo transvestista, que consiste en ponerse ropa interior del sexo contrario cuando están solos o cuando realizan el acto con su pareja. Eh, Aquí vamos a ver pues que los fetiches que vienen a ser los objetos, ¿no? Eh, Pueden ser ropa interior, femenina, pueden ser zapatos, eh, también pueden utilizar partes del cuerpo humano, como por ejemplo los cabellos, ¿no? Y básicamente todo aquello
perteneciendo a otra persona, ¿no? O del otro sexo los excita y de esa manera logran ellos un placer sexual. Luego viene la pedofilia, ¿no? La pedofilia es un trastorno considerado de lo peor, ¿no? Caracterizado por la excitación o placer sexual a través de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño entre 8, 2 y 12 o 13 años. Generalmente, la edad del paciente está arbitrariamente, ¿no? Entre los 16 años a más. Y generalmente debe ser por lo menos 5 años mayor que el que el niño que utilizan, ¿no? Y usualmente, el paciente generalmente se siente atraído más por el sexo masculino, femenino, o pueden ser ambos, ¿no? Y este trastorno también tenemos que decirlo, que muchas veces, empieza en la adolescencia, ¿no? Y y más adelante en varones de 30 a 40 años que prefieren, la actividad sexual con niños del sexo opuesto. Y, aquí vamos a ver que, muchas veces en los estudios se ve que cerca del 11% de los pacientes pedofílicos son extraños para sus víctimas, mientras que un 15% se van a realizar en relaciones incestuosas. O sea que la familia muchas veces en los estudios se ve y hay más frecuente que puedan ser abusados por el entorno, ¿no? Luego viene el sadismo, ¿no? Es una parafilia en el cual lo esencial aquí es la imposición del sufrimiento, ya sea físico o mental. Aquí la necesidad de infligir el daño a otra persona es importante para excitarse sexualmente. Contiene impulsos sexuales y hay comportamientos que implican actos reales con o sin el consentimiento de la víctima. La persona que ejerce el sadismo puede violar o no a la víctima, incluso masturbarse o penetrarla con objetos. Vamos a ver también que eh, en casos severos, los sujetos llegan a violar, a torturar o a matar a su víctima, por lo que vamos a ver que eh, muchas veces la pareja en el caso de una pareja establecida, muchas veces puede consentir, ¿no? Consentir o no este trato. Y de ahí las implicancias legales también. Estos trastornos o estas formas de conducta de trastorno van caminando muy, muy pegadito al margen de la ley, de tal manera que eh, por eso, digamos, estas conductas son consideradas como patológicas. Luego viene el masoquismo, ¿no? El masoquismo también es otra parafilia que implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer sexual. Aquí vamos a ver que eh, es una de las parafilias más claramente dañinas, ya que limita la libertad de las personas, ¿no? Aquí vemos, pues, evidentemente, un sujeto al que hay prácticamente la dominancia con eh, la afirmación del poder, ¿no? Digamos, con la direccionalidad de su fuerza.
Otra, digamos, una asociación es el sadomasoquismo, como trastorno y categoría clínica no debe ser confundido con la idea del sadomasoquismo relacionada con cierto tipo de juegos sexuales basados en el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias. Bueno, esto quiere decir que hay ciertos juegos que pueden estar permitidos, ¿no? Pero que necesariamente no tienen que ser, digamos, las únicas maneras de conseguir el placer sexual, ¿no? Hay gente que por curiosidad, por imitación, eh, tiende a querer realizar este tipo de prácticas que solamente son formas de participar la pareja, ¿no? Como una forma de exploración, digamos, a su sexualidad. Entonces estamos viendo pues que mientras la relación no sea considerada dañina para las personas, para las parejas, son consideradas dentro del ámbito normal, pero cuando ya implica daño, abuso, maltrato eh, y dominio en forma abusiva, ¿no? Con las diferencias en edad, en fuerza, es posible que el sujeto esté dentro de esta categoría, ¿no? O que lo que esté presentando sea un trastorno parafílico. Y por último, otra de de los trastornos en la esfera sexual, aquí tenemos que ver están las que son conocidas como disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales incluyen todas las alteraciones que se producen durante el acto sexual. Pueden presentarse al inicio de la vida sexual o incluso más adelante. Eh, las causas pueden ser físicas, psicológicas o pueden ser ambas. Aquí vamos a ver que las disfunciones sexuales se van a caracterizar por una perturbación del deseo, por los cambios psicofisiológicos en algunas de las fases de la respuesta sexual o por el sentimiento de malestar y las dificultades interpersonales que éstas van a generar. Y decimos que para que pueda haber alguna falla, tenemos que decir que el ciclo sexual en los seres humanos tiene básicamente 4 fases o estadios, ¿no? Estas son fase del deseo, fase de la excitación, fase del orgasmo y fase de relajación. Cualquier alteración en alguna de estas fases va a dar lugar a las llamadas disfunciones sexuales, ¿no? Y dentro de, digamos, estas disfunciones o trastornos vamos a encontrar deseo sexual inhibido. ¿Qué quiere decir esto? Está caracterizado por un déficit en las fantasías sexuales y en la falta de deseo sexual. Esta apatía no solo incluye desinterés por el sexo, también por toda conducta sexual, como por ejemplo la masturbación, cosa muy frecuente en la etapa de la adolescencia, donde empieza el despertar sexual y empieza la manipulación genital con el objeto pues, de lograr placer. Esto suele ser mucho más frecuente en mujeres, el punto de deseo sexual inhibido, ¿no? Hay patologías que son más frecuentes en varones y otras que pueden estar presentes más en las mujeres, que en el caso de lo que aqueja a la mujer puede ser el deseo sexual inhibido. Luego tenemos trastorno por aversión al sexo, ¿no?
aquí vamos a ver, pues, que hay una, eh, eh, un total rechazo a todo contacto genital. Suelen presentar un elevado nivel de ansiedad y pánico ante el acto sexual. También es una de las patologías o en los trastornos que se van a encontrar más en las mujeres. Eh, vamos a, a- a ver, pues, que este problema en la cual están las personas incluidas, muchas veces lo tienen porque han habido recuerdos, ¿no? De algún tipo de maltrato, porque han visto, ¿no? Y muchas veces desde muy pequeñas han tenido una visión de una situación de sexo en otras personas, como su capacidad de entender no estaba dada por su poca edad, lo toman como que es dañino, que es malo, ¿no? Entonces, el manejo muchas veces de esto está dado por el conocimiento de que del punto o a qué se debe eh, este tipo de situación, y poco a poco se va desarrollando, ¿no? Una serie de situaciones que la paciente va a decir y va a ser posible su manejo. Trastorno de la excitación sexual. Este trastorno de excitación en la mujer, por ejemplo, consiste en el fallo, ¿no? En el fallo en mantener la lubricación propia de la excitación sexual hasta la terminación de la actividad sexual. Eh, en el caso del varón, ¿no? Hay problema de erección. Hay un fallo total o parcial para obtener o mantener la erección hasta el final del acto sexual. Luego, vemos pues que dentro de este trastorno de la excitación, el más frecuente, ¿no? Es la impotencia. Y dentro de los trastornos de lo que es el orgasmo, ¿no? Tenemos aquí que incluye las disfunciones sexuales tanto masculinas y femeninas y la eyaculación precoz. Ahora, dentro de esta categoría podemos encontrar la disfunción sexual femenina, que es la anorgasmia, ¿no? Y se define como una ausencia o un retraso del orgasmo durante una actividad sexual normal. Em, esta dificultad para eh, poder alcanzar el orgasmo en la mujer, ya sea por masturbación o por el coito. Eh, es importante, ¿no? Que muchas veces cuando la pareja o la mujer va buscando ayuda por este tipo de problema, es tratar de definir si la mujer puede solamente tener placer o cuando ella realiza la masturbación o cuando su pareja le realiza la masturbación. Entonces hay que tratar de definir bien eh, evaluar, ¿no? La capacidad orgásmica de la mujer y que eh, digamos, ver si esta es menor a lo que debería tener en función de la edad, que la edad es muy importante. Muchas veces también eh, los problemas vienen por la experiencia que puede haber tenido la paciente, si es que es positiva, ¿no? Y si ha habido o no ha habido una estimulación adecuada.
antes de tener la relación. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, mucho este tipo de situación. La edad es importante. Ahora, suelen predominar factores psicológicos frente a los orgánicos. Y también existe la disfunción orgásmica masculina, que se caracteriza por la ausencia o retraso del orgasmo en el hombre tras una excitación normal. Entonces, dentro de lo que es este trastorno del orgasmo o falla en esta etapa de, eh, digamos, disfunción, ¿no? Vemos que la excitación es, digamos, correcta, pero lo que falla aquí es la aparición de lo que es el orgasmo. Luego, tenemos lo que es trastornos por dolor, ¿no? En las mujeres, en algún momento eh, de la relación, ¿no? Puede haber el deseo, puede haber la excitación, pero cuando van avanzando en la relación, va a haber la aparición del dolor, ¿no? Y vamos a encontrar en el caso de las mujeres que la dispareunia femenina es un 12%, ¿no? Y aparece asociada a problemas de vaginismo generalmente. El dolor puede presentarse en todos los intentos del coito o en determinadas posturas. Entre las posibles causas suelen ser trastornos en la vagina, ¿no? Ya sean trastornos, digamos, propias en alguna mujer, ¿no? Eh, 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 que haya tenido algún parto, ¿no? Y en que haya quedado una retracción y puede ser posterior al parto en que se presente esta dispareunia o por deformaciones que se han presentado o incluso congénitas, ¿no? Que pueda tener la mujer y que sin saber esto llega a tener relaciones, pero con la consiguiente presentación del dolor. Eh, en los hombres también puede darse dolor en la eyaculación o cuando hay presencia de infecciones a nivel de la uretra. El vaginismo eh, viene a ser la aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina que interfieren con el coito, ¿no? Y lo vamos a ver que, como decíamos, ¿no? Pues la mujer va a responder de manera adecuada a la excitación, pero el problema va a ser al momento de realizar el coito. Aquí se van a producir este reflejo, ¿no? Este espasmo que hace que se contraigan los músculos de la vagina y así el cierre de la abertura vaginal. Entonces, eh, vamos a ver que este es un problema que lo va a tener la mujer en forma involuntaria, ¿no? Por ello, siempre se dice que el vaginismo constituye una de las causas principales de los matrimonios no consumados, ¿no? Entonces, vemos que cuando ocurre este problema, eh, vamos a tener que eh, manejarlo, ¿no? De una manera bastante amplio, ¿no? Y más allá de un conflicto psíquico que pueda tener la paciente una relación previa que la haga tener una conducta eh, de retracción o de temor, ¿no? El manejo, el pronóstico a la hora de hacer el tratamiento es bueno, hay una buena respuesta, ¿no? Y que este manejo tiene que ser en compañía, pues, del cónyuge para que
puedan manejarlo de una manera más afectiva, ¿no? Este tipo de problema. Ahora, nosotros nos encontramos frente a todos estos problemas de tipo psicosexuales. Entonces, nosotros como profesionales, muchas veces tenemos que ver en qué momento manejamos o lo enviamos a otro tipo de, eh, profesional para que haga un manejo adecuado. Aquí debemos tener presentes cómo vamos a evaluar estos trastornos. Y esto apunta a obtener la información válida para comprender los trastornos sexuales, para establecer el diagnóstico y para formular una estrategia terapéutica adecuada. Aquí, como en toda nuestra carrera médica, la piedra angular del diagnóstico es la entrevista clínica, la cual se completa con la exploración física, las pruebas de laboratorio y otros métodos especiales de diagnóstico desarrollados por la medicina sexológica. Entonces, ¿no? Vemos que haciendo un buen interrogatorio, haciendo una buena exploración de todo el ámbito que aqueja a nuestro paciente con las pruebas físicas del laboratorio, ¿no? Tenemos que ah, procurar hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿qué interrogantes debemos nosotros entender para poder darle una adecuada respuesta a nuestra paciente? Debemos hacer un análisis de la molestia principal, ¿no? ¿Tiene el paciente realmente trastorno psicosexual? ¿O se trata solamente de la expresión de molestia, de tensiones menores que ocurren en una persona sana? ¿No? Ya sea lo que nos diga nuestro paciente o cómo lo veamos también frente al- a la entrevista, ¿no? Luego tenemos que examinar la condición sexual. Vemos cuál es el diagnóstico, en qué fase de la respuesta sexual está el problema, cómo afecta, ¿no? La experiencia sexual en el sujeto. Muchas veces cuando van a tener una experiencia sexual, se hacen muchas, eh, eh, o sea, se espera mucho de la relación sexual, pero a la hora que llega, ya sea por inexperiencia de la otra persona, la experiencia no resulta lo placentera que quería y allí empieza en esta pareja una conducta en la cual hay restricciones y se van a aparecer una serie de molestias que pueden alterar la buena relación de la pareja, ¿no? Eh, Luego tenemos que ver también la condición médica, ¿no? Si el sujeto o el paciente nuestro tiene alguna enfermedad médica, ¿no? Se toma algún tipo de medicación que puede eh, hacer que la molestia esta que tiene el paciente se intensifique o aparezca a razón de la medicación que toma, ¿no? Tenemos que ver también cómo es la condición psiquiátrica. Si es que tiene alguna alteración, pues tenemos que derivarla a, digamos, a la atención hacia esa área psiquiátrica. Tenemos también que hacer una evaluación de lo que es la historia familiar, ¿no? ¿Hay algún problema psicológico dependiente de lo que es la familia, ¿no? ¿Cuáles son estas?
cuán severas son las causas que han motivado la aparición en nuestro paciente o el paciente para que tenga a, a- a presentar este tipo de comportamiento en esa esfera. Y bueno, tenemos que hacer una evaluación de la pareja, ¿no? Y aquí sería pues la entrevista con ellos y la pregunta radica, digamos, si esta disfunción es una perturbación de la forma como se reacciona la pareja. Entonces, aquí la pareja, ambos deben tener un tipo de respuesta para poder saber si verdaderamente no estamos frente a una relación, en el caso de las conductas estas de comportamiento sadomasoquistas o en el comportamiento en alguna esfera de lo que es la respuesta sexual, ¿no? En la pareja. Y para esto, pues, ¿cómo vemos el tratamiento? La evaluación va a determinar un tipo de tratamiento que sea más adecuado para la pareja o para el paciente. En alguno de los casos se va a privilegiar el tratamiento médico o el quirúrgico, y en otros el psicológico. Si el problema es orgánico y no puede ser superado plenamente, se impone el consejo y la rehabilitación sexual. Si la condición psiquiátrica es la responsable del síntoma, ella debe ser tratada. Ahora, si los factores psicológicos son los responsables del trastorno sexual, entonces la psicoterapia y la sexoterapia son las indicadas. Vamos viendo que de acuerdo a lo que veamos en nuestro paciente, tenemos que ir enfocándolo, dirigiéndolo y manejándolo de la mejor manera que nosotros podamos, ¿no? Ayudar a los pacientes para que su conducta posterior, ¿no? Sea la adecuada y resuelvan los problemas que ellos pueden tener. Tradicionalmente se emplearon el psicoanálisis y la psicoterapia de orientación psicodinámica, es que estos son manejos, digamos, psicológicos, ¿no? Pero con Master y Johnson se inaugura la etapa de las terapias sexuales. Son los que inician estas terapias e introducen el concepto de que la pareja es el objeto de las terapias y la prescripción de actividades sexuales específicas que la pareja debe realizar en la privacidad de su hogar. Esto es como elementos básicos del abordaje terapéutico y que la va a diferenciar de los antiguos manejos de tratamiento que habían. Eh, También hay otras formas que apoyan el tratamiento de los trastornos sexuales y son la hipnoterapia, ¿no? La hipnoterapia y los aportes, los afrontes cognitivos conductuales, los manejos de grupo, los manejos conyugales y también aquellos que abarcan la participación sistémica familiar. Entonces, aquí vemos que todo aborda el manejo hacia una terapia sexual y apunta a mejorar la comunicación de la pareja, a proporcionar una información adecuada y así corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad, de modo que ésta sea integrada naturalmente en un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación de la pareja. Entonces, la terapia sexual, que es el fin para considerar a la pareja como portadora de una comunicación adecuada que debe tener ambas en esa esfera, que es una esfera muy privada, no propia, en la cual los comportamientos a veces son necesarios de manejar de una manera más inteligente, ya sea por o por uno u otro de los componentes de la pareja, ¿no? Para, digamos,
se consiga, como aquí se dice, un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación de la pareja. Entonces, esto es lo que yo les quería traer en función, pues, de lo que es los trastornos dentro de la sexualidad humana, que es una parte inherente de nuestra vida, que desde pequeños los vamos viendo, desde pequeños nos conocemos y desde pequeños vamos sabiendo cuál es nuestra orientación, nuestro interés hacia la pareja en cualquiera de los eh, eh, intereses que sean, ya sea de mismo sexo o el sexo contrario. Lo mejor, ¿no? Lo mejor es la aceptación dentro de lo que es muchas veces manejable. Si es que no se puede manejar, si estamos hablando de identidad sexual, muchas veces desde pequeñitos se van conociendo las, los intereses de los niños, ¿no? Y desde ahí se puede manejar. En la adolescencia es probable que sea como una especie total de estar buscando hasta que se encuentra, ¿no? Cuál es el interés real. Pero cuando ya se sabe que un 70-80% de los varones, porque se da más en varones, no quiero decir que no se den en mujeres, es también un poco más difícil de hallar, salvo aquellos casos en los cuales se evidencia, ¿no? El comportamiento masculino. Bien, les agradezco la atención y los dejo para su próxima clase. Les agradezco la atención. Doctora, Mucha suerte, mucha suerte. Bien, entonces, jóvenes, les deseo lo mejor para su futuro y mucha suerte en todo lo que realicen. Entonces, vamos a terminar con detener la grabación.